Bien, aquí lo que quiero que más o menos esquematicen es lo siguiente. Aquí les voy a hablar de los grandes grupos de enfermedades reumatológicas, para los cuales lo vamos a dividir en 6 grupos para que ustedes se puedan ubicar, ya que como ustedes se dan cuenta hay clases rentables y de baja de rentabilidad para que ustedes puedan ver en qué grupo de enfermedades se encuentran. Y esto les va a ayudar sobre todo a hacer el diagnóstico porque cada grupo tiene características especiales. ¿Sí? Y empezamos. Aquí vamos a tener el primer grupo. Aquí el segundo. Vamos a ver si nos alcanza. El primer grupo es el grupo de las EDTC. El segundo grupo, EDTC, son enfermedades difusas de tejido conectivo. El segundo grupo es de las espondiloartropatías seronegativas. El tercero es de las vasculitis. Obviamente aquí en reumatología vamos a hablar de las vasculitis primarias. Cuarto grupo de las enfermedades óseas degenerativas. ¿Ya? Quinto grupo, enfermedades óseas metabólicas. Y sexto grupo, artropatía por cristales. Bien. Aquí. En el grupo de las EDTC existen 6. Aquí están. A la cabeza está la artritis reumatoide, que es muy preguntada, seguida del lupus eritematoso sistémico, que también es muy preguntado. Esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, enfermedad mixta de tejido conectivo y miopatías inflamatorias idiopáticas. Ahí está la polimiositis y la dermatomiositis. Y aquí, un poco alejado, pero está relacionado, no que esté en el grupo, sino el lupus inducido por drogas. ¿Ya? Ahora, en este otro grupo están las espondiloartropatías seronegativas. Aquí está la espondilitis a la cabeza como ejemplo, como prototipo inclusive, la espondilitis anquilosante, la artropatía psoriásica, la artritis reactiva, la artritis asociada a enfermedad intestinal inflamatoria. Ahí está, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Ahí está la colitis ulcerativa. Y la última de este grupo es la artritis indiferenciada. La que deben saber son estas 3 primeras, que siempre preguntan, ¿sí? Ahora, en el grupo de las vasculitis va a estar, vamos a hacerla con este color, las vasculitis de vaso pequeño. Aquí la vasculitis, acá vamos a poner vaso mediano.
y la vasculitis de vaso grande. Aquí, vaso pequeño, ustedes recuerdan. En esta de vaso pequeño, aquí vamos a ver a las principales. La vasculitis granulomatosa con poliangeitis, o la de Wegener, granulomatosa de Wegener, la granulomatosis con poliangeitis eosinofílica o la de Schur-Strauss, este es H por si acaso, Schur-Strauss, ¿sí? Y la otra que es la PAM, que es la poliangiitis microscópica. También lo van a encontrar como poliangeitis, ¿sí? Pero según el EULAR, que es la Liga Europea de Reumatología, se escribe así, I, ¿sí? Ahora, dentro del vaso pequeño, aquí creo que no nos va a alcanzar espacio, pero acá lo voy a colocar. Estos tres pertenecen a la vasculitis asociado a ANCA. No me permite escribir. A ver, vamos a escribir. Voy a cambiarle puntita mejor. Estas son las vasculitis asociado a ANCA. Las únicas vasculitis de vaso pequeño asociados a ANCA son estas. Y las otras son las no asociado a ANCA, ¿sí? O ANCA negativas. En este grupo, las que ustedes deben de saber sí o sí es la de Henoch, la vasculitis crioglobulinémicas. ¿Sí? Esas dos, las principales. Y por ahí el tercero, en realidad, la vasculitis leucocitoclástica, que solo es de piel, ¿sí? Listo. Ahora, por otro lado, vamos a pasar a la vasculitis de vaso mediano. Aquí tenemos dos. Tenemos a la vasculitis que da a los niños, por lo general niños, y la poliarteritis nodosa, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase de vasculitis, solo esto es una introducción. En la vasculitis de vaso grande, vamos a tener a la arteritis de la temporal, o también llamada enfermedad de Horton, ¿sí? O también llamada arteritis de células gigantes, es su sinónimo. Y esta está asociada, por ahí póngale, está asociada a otro tipo de vasculitis que denominamos polimialgia reumática, ¿ya? Por lo general van juntas. Y la otra vasculitis de vaso grande es la vasculitis de Takayasu. ¿Sí? Listo. Ahora, dentro de las enfermedades degenerativas, lo vamos a escribir algo más abajo para que no se cruce con lo... Vamos a poner aquí 4. Dentro de las enfermedades degenerativas, y es lo que más vemos a veces los reumatólogos en consultorio externo, es la osteoartritis o osteoartrosis, es su sinónimo. El síndrome de hombro doloroso. Hay las tendinitis. Pueden haber, en todas las zonas del cuerpo hay tendones, entonces puede haber múltiples tendinitis en todo el cuerpo, las bursitis,
Cada uno a veces tiene una denominación especial, pero para ahora la explicación vamos a hacerlo así de resumido. Aquí las fibromialgias, la fibromialgia. Aquí también está la hiperlaxitud articular benigna. Hiperlaxitud articular benigna, ¿sí? Y no se olviden que la osteoartrosis puede ser primaria, ¿sí? La que vemos en reumato, y secundaria, otras enfermedades que también la vemos en reumatología, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la clase de artrosis. Ahora, vamos a cambiar. Ahora, en cuanto a las enfermedades óseas metabólicas, aquí quiero que recuerden, obviamente, a la osteoporosis. Aquí, a la enfermedad de Piaget. Y la otra, la osteomalacia. ¿Sí? Aquí recordad, chicos, que la osteoporosis es disminución de la densidad mineral ósea. La enfermedad de Piaget es una alteración entre, o sea, no hay un equilibrio entre la destrucción y regeneración ósea. Y la osteomalacia es por déficit de vitamina D. ¿Sí? Ahora, en la enfermedad o artropatía por microcristales, aquí vamos a poner a la cabeza la gota y aquí a la pseudogota. Este esquema en realidad les va a permitir ubicarse porque cada grupo tiene características similares. Si ustedes encuentran las características y lo van a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando los temas, no se van a perder, ¿sí? Entonces, lo principal es que sepan esta clasificación y luego vamos a ir avanzando tema por tema. Ahora, una vez que ya estamos ubicados, ¿cómo hacemos el diagnóstico en un paciente con algún síntoma o signo reumatológico? Nosotros lo que hacemos siempre nos basamos en la clínica, siempre. Y un buen examen físico, ¿sí? Y por ahí apoyo al diagnóstico algunos exámenes que son marcadores inmunológicos. Marcadores inmunológicos. Pero aquí les voy diciendo, un marcador inmunológico cobra importancia sí y solo si mi paciente tiene clínica, tiene síntomas. Si mi paciente no tiene clínica, ese marcador inmunológico no tiene importancia, ¿sí? Ahora empezamos. Nosotros en reumatología, para hacer el diagnóstico, nos basamos de acuerdo al enfoque síndrome etiológico, ¿sí? Otro método por la cual nos basamos para hacer el diagnóstico, ¿sí? Es mediante los factores de riesgo, como es en el caso de la osteoporosis, que no lo vamos a ver aquí en esta diapositiva. Y otro es los casos especiales, como es el caso de la lumbalgia inflamatoria, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en las espondiloartropatías seronegativas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, hacemos una buena anamnesis y buen examen físico. Y ubicamos síndromes. Ejemplo de un síndrome. Por ejemplo, el síndrome anémico. ¿Sí? Que es lo más famoso. Causas de síndrome anémico. ¿Sí? Vamos a tener en realidad 7 causas. Pero esto gracias a que tenemos un enfoque síndrome y bajo ese síndrome hallamos la etiología. ¿Sí? Entonces tenemos causas infecciosas, ¿sí? Tenemos causas neoplásicas, tenemos causas tumorales, traumáticas, tenemos causas inflamatorias,
tenemos causas farmacológicas, metabólicas, y congénitas, ¿sí? Por ejemplo, de las infecciosas, pueden ser bacterias, pueden ser virus, ¿sí? Por ejemplo, hepatitis B, C, por ahí en su cronicidad, VIH, ¿sí? Pueden ser parásitos, ¿sí? Como la malaria. Causas de anemia y neoplasias, por lo general todas las anemias, las neoplasias, ya sean hematológicas o sólidas, pueden generar anemia. Las traumáticas por sangrado pueden generar anemia. Inflamatorias, todas las CDTC causan anemia, enfermedades difusas de tejido conectivo, ya saben quiénes son. Las farmacológicas, hay fármacos que generan anemia, ¿sí? Las metabólicas, algunas enfermedades crónicas metabólicas podrían generar anemia. Las congénitas también, ¿sí? Como la talasemia, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante ubicar así? Porque nosotros, cualquier síndrome que tenemos, nosotros tenemos aproximadamente 7 causas probables, como pueden ver aquí. Es así, por ejemplo, que si tenemos un síndrome de poliartritis, y si yo les pregunto, doctores, causas de poliartritis tienen que tener estos 7 grupos. Quizá no en todos se cumplan, no en todos los síndromes, pero por lo menos en 3 de estos grupos sí. Causas de poliartritis, bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Causas de poliartritis o monoartritis o oligoartritis. Aquí en las neoplasias hay enfermedades hematológicas, neoplasias hematológicas como las leucemias, que producen oligoartritis, monoartritis y poliartritis. Causas en las traumáticas, generalmente no poliartritis, pero sí monoartritis cuando se golpean la rodilla, el codo, ¿sí? Causas inflamatorias, todas las CDTC, las espondiloartropatías seronegativas, ¿sí? Las por microcristales, ¿sí? También por las vasculitis, ¿ya? Hay muchas causas, ¿sí? Si les preguntan una causa, mire, aquí pueden desglosar inclusive más 6 y aquí otros 5. Y aquí mínimo otros 2, en realidad son varios aquí, ¿ya? Causas farmacológicas, ¿sí? Hay medicamentos que producen, artralgias, poliartralgias y poliartritis o monoartritis, ¿sí? Ahí están los medicamentos antituberculosos, ¿sí? Hay algunos antineoplásicos también. Por eso a veces nos mandan interconsulta de neumología o de oncología para ver las causas y dentro de ellas buscamos causas farmacológicas. Dentro de las metabólicas, hemos visto pacientes diabéticos, hipotiroideos que vienen con oligoartritis, poliartritis, por lo general monoartritis, que en realidad no tienen ninguna causa etiológica netamente reumatológica, sino que su enfermedad está activa, está descontrolada, ¿sí? Y dentro de las congénitas, ahí podemos ubicar a la hiperlaxitud articular benigna, que su característica principal obviamente es la laxitud de las articulaciones y existen criterios para su diagnóstico. Sin embargo, por ahí como son tan elásticos, pues podrían inflamar más la rodilla, el codo y pueden venir con una monoartritis o oligoartritis. Es raro su presentación con esa característica, pero sí se presenta. Su principal característica es solo artralgias, no elitis, sin inflamación, síndrome, sino algias, pero sí se da. Entonces, solo para ponerles de ejemplo. Ahora, seguido, ubicados los síndromes, ahí dentro de los síndromes ustedes tienen que darse cuenta que existen signos y síntomas musculoesqueléticos y también va a haber síndromes que no corresponden al área reumatológica, por ejemplo, el síndrome de hematoso, ¿sí? Que nos esté indicando que ese paciente no solo tiene un compromiso articular musculoesquelético, sino también está teniendo un compromiso sistémico, ¿ya? Ahora, independientemente de eso, doctora, mi paciente viene con dolor de rodilla, ¿cómo sé que es un compromiso netamente articular o extraarticular? Por ejemplo, ¿no? Mi paciente se queja de dolor de rodilla.
¿sí? En realidad es al revés, vamos a borrarlo para que corresponda, ¿sí? ¿Cómo sé que el compromiso es articular de la articulación o es un compromiso extraarticular? Reumatismo extraarticular. ¿Cómo se viene? Por dolor de rodilla, que nosotros denominamos gonalgia. Reumatismo extraarticular se refiere al dolor de tendones, de ligamentos, de músculo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la articulación, ¿sí? En ese caso, ¿cómo va a ser el dolor? El dolor de un reumatismo extraarticular va a ser localizado. Por ejemplo, ahí en la rodilla tenemos al tendón de la pata de ganso. La pata de ganso está ubicado en la zona medial, entonces el dolor va a ser en esa zona. Ustedes aplastan con el dedo, hacen dígito presión en esa zona y va a haber dolor. Evalúan el resto de la rodilla y no va a haber dolor, solo es en esa zona. Es un reumatismo extraarticular. El movimiento está afectado tanto en activo pasivo, aquí solo es en el activo. Ustedes movilizan la rodilla, flexo, extensión de la rodilla, no le duele. Le piden al paciente que haga el movimiento activo, que flexione y extienda la rodilla y le va a doler. ¿Por qué? Porque el paciente está haciendo la fuerza, el tendón se está estirando por su cuenta, entonces está haciendo esfuerzo. Entonces hay dolor a la movilidad activa. ¿Hay derrame? No hay derrame, ¿sí? Porque no compromete la articulación y la articulación ustedes saben que está envuelto por sinovia. Ahora, ¿cuándo decimos que es compromiso articular? En el compromiso articular, por ejemplo, el receso suprarrotuliano se llena de líquido. Sí hay derrame, sí hay derrame. El dolor va a ser tanto a la movilidad activa con la movilidad pasiva en ambos tiempos, ¿sí? Y el dolor va a ser difuso. ¿Sí? Ustedes le presionan, le duele toda la rodilla. Es más, cuando le preguntan, les dice, me duele toda la rodilla. En cambio, en el reumatismo articular, me duele esta zona, la parte medial. ¿Sí? Ahora, entonces, ustedes van a ver que cuando ustedes hacen la anamnesis, tienen que separar al grupo en paciente que tenga reumatismo articular, paciente que tenga compromiso articular y paciente que tenga compromiso sistémico. Y la que tenga todo probablemente sea una enfermedad mucho más compleja de la que hemos hablado en los cuadros anteriores, ¿sí? Ahora, para que ustedes se den cuenta qué compromisos puede tener un paciente reumatológico, existen muchos. Las enfermedades reumatológicas afectan todos los sistemas, ¿sí? Piel, sistema nervioso central, hematológico, respiratorio, renal, músculo esquelético, obviamente, ¿sí? Vascular, todo lo que es todo. Entonces, aquí les voy a mencionar algunos estigmas reumáticos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta plaquita ustedes ven radiopacidades difusas tipo algodonosas, ¿sí? Bilaterales. Ha sido de una paciente de presentación aguda. Estaba normal y de pronto empezó con insuficiencia respiratoria, ¿sí? Luego hizo anemia aguda y eliminó tos con características hemoptoicas. Tenía tos, es decir, hemoptisis, ¿sí? Entonces, esta plaquita corresponde a una hemorragia alveolar difusa. La hemorragia alveolar difusa, su triada es baja de la hemoglobina de manera aguda, que tenga hemoptisis y el paciente tenga disnea. Esa es la clínica de una paciente que tenga hemorragia alveolar difusa. ¿Quiénes tienen hemorragia alveolar difusa? A la cabeza, las vasculitis y el lupus eritematoso sistémico. Existen otras enfermedades, pero para ustedes aprendan estas dos. Si ustedes ven un paciente con caída de hemoglobina aguda, hemoptisis y disnea, a la cabeza piensen en vasculitis y lupus, ¿sí? Obviamente también pueden pensar en
TB y otras características, pero aquí en reuma, esto de aquí, ¿ya? Otra característica reumatológica es la presencia de poliartritis. Fíjense acá, las interfalángicas proximales están hinchadas. Aquí también las metacarpofalángicas, miran, inclusive brilla, están hinchadas. Aquí la muñeca está hinchada, ¿sí? Y aquí todas las metacarpo, obviamente no las podemos examinar ahora, pero ven las imágenes, son evidentes, es una evidencia de que hay una poliartritis, ¿sí? Otro estigma reumatológico es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud se caracteriza porque hay una vasoconstricción inicial, ¿sí? Y luego hay una vasodilatación. Tiene 3 fases, ¿sí? Una fase pálida, como están notando aquí, otra fase cianótica, cuando ya avanza mucho más tiempo, y la tercera fase es la fase eritematosa, que hay vasodilatación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Un paciente se expone al frío, generalmente, y las zonas acras, las zonas distales del cuerpo, como las manos, las orejas, el labio, la nariz, los pies, empiezan a tornarse primero pálidas, segundo violáceos y tercero, pasa el tiempo, eritematosas porque ya hay vasodilatación. Primero hay vasoconstricción y luego hay vasodilatación. Y esto se presenta en todas las EDTC y en algunas vasculitis. Es un marcador, un estigma reumatológico. Si ustedes ven fenómeno Raynaud en un paciente, definitivamente hay que descartarle una EDTC, ¿sí? Una enfermedad difusa de tejido conectivo, que ya saben cuáles son, las 6, artritis, lupus, esclerosis sistémica, síndrome Sjögren y enfermedad mixta de tejido conectivo, además de las miopatías inflamatorias, ¿sí? Otro estigma reumático que ustedes van a ver es esto de acá. ¿Qué es esto? Estas lesiones medias marmoteadas como en red, que si ustedes presionan no desaparece. Esto es el famoso livedo reticularis, que es un tipo, hay un livedo racemoso también, que sus características ectoscópicamente parecen similar, pero ya cuando uno examina tienen características especiales. Pero lo primero que ustedes tienen que ver, que la piel del paciente es muy importante. Cuando un paciente tiene livedo reticularis, en su cabeza lo primero que tienen que pensar es en las vasculitis, descartar SAF, ¿sí? Y por ahí, obviamente, DTC también, pero primero vasculitis. Aquí, en estas piernas, ¿qué cosa ven? Púrpura. Son púrpuras palpables, ¿sí? También lo primero que van a descartar son las vasculitis. Y obviamente el lupus también por ahí, ¿ya? El ojo rojo es un indicativo básicamente de lesión de vaso pequeño, que pueden estar ahí las lesiones por vasculitis, artritis reumatoide y también lupus eritematoso sistémico. Más o menos en esa frecuencia, ¿sí? Pero todas las enfermedades reumatológicas pueden producir ojo rojo también. Pero a la cabeza ellos. Cuando tienen un paciente con pie caído, ¿cómo se dan cuenta? Que el paciente va a tener una marcha en este paje, ¿sí? Cuando lo ven llegar. Y es un fenómeno agudo, es una emergencia reumatológica. Le examinan, como están haciendo acá. Aquí ven una regla que es un goniómetro y están midiendo el ángulo del pie, ¿sí? Normalmente es cerca de 90 grados, un poquito obtuso, un poquito más o menos en 110, el promedio del ángulo, pero aquí está más, y cuando le examinan, le presionan el dedo gordo, no hay fuerza. Señora, flexo, extiende el pie, tampoco. Es un pie caído. Es una manifestación clínica de una mononeuritis múltiple, ¿sí? Cuando vean una mononeuritis múltiple, a la cabeza tienen que pensar en vasculitis, seguida de lupus eritematoso sistémico. Obviamente las otras enfermedades reumáticas, ¿sí? Listo. Estos son los grandes estigmas reumáticos, pero ya saben, las enfermedades reumatológicas pueden comprometer piel, pueden provocar púrpura, ¿sí? Pueden provocar hemorragias en astilla, en las vasculitis, en la artritis reumatoide, en el pulmón, hemorragia alveolar difusa, EPIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, derrame, efusión pleural, efusión pericárdica, tanto en la artritis como en el lupus también hay, ¿sí?
En el riñón, glomerulonefritis. En el músculo, debilidad muscular, miopatías, ¿sí? Mialgias. Manifestaciones generales como fiebre, fatiga, ¿sí? Fiebre, fatiga, baja de peso son manifestaciones generales. Esto, cuando tengan esto, en su caso clínico, cuando su paciente tenga fiebre, fatiga, baja de peso, obviamente lo más frecuente que ustedes van a pensar o es una neoplasia, es una infección, pero también ténganlo ahí presente a una vasculitis o a un lupus. ¿Sí? Ténganlo presente, añadan ese dato a su esquema, ¿sí? Y vascular, pues pueden hacer fenómeno de Raynaud, hipertensión pulmonar, ¿sí? Listo. Entonces, en resumen, lo que hacemos es un buen examen clínico, examen físico, agrupamos por síndromes, luego descartamos de que sea un compromiso de reumatismo articular, y verificamos si tiene compromiso sistémico, verificando órgano por órgano, ¿sí? Y buscamos estigmas reumáticos que nos guíen a nuestro diagnóstico. Ahora, lo que hablamos en la primera diapositiva, existen grandes grupos, 6 grandes grupos como han podido ver. Existen más, pero los principales son esos. Ahora vamos a tomar de ejemplo solo 2 de ellos, el patrón cero positivo y el patrón cero negativo. ¿Quiénes son de patrón cero positivo? Están lo primero que mencionamos, las CDTC, y patrón cero negativo, las espondiloartropatías cero negativas. ¿Por qué decimos que las enfermedades difusas de tejido conectivo, que ahí están la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta de tejido conectivo y las miopatías inflamatorias idiopáticas, todas ellas tienen patrón cero positivo? ¿Qué significa? Que tienen el factor reumatoide, todas positivo, ¿sí? Y ahí, pues, entérense que no solo la artritis reumatoide tiene factor reumatoide positivo. Sabemos que nos ayuda al diagnóstico el factor reumatoide positivo para el diagnóstico de artritis reumatoide, pero todas estas otras EDTC también la tienen, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado para hacer el diagnóstico. Y las espondiloartropatías seronegativas, aquí están. Repitamos un poco para que recuerden: la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, la artritis asociada a enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal, ¿sí? Ahí está la enfermedad de Crohn y ulcerativa, y la artritis indiferenciada, ¿ya? Todas ellas tienen factor reumatoide negativo. Y vamos a ver qué características más tiene. ¿Sí? Se diferencian mucho estos dos grupos de enfermedades, que ustedes se lo tienen que saber sí o sí, porque probablemente sus casos clínicos sea para hacer esa disquisición. ¿Sí? En el patrón cero positivo, en el grupo de la CDTC, su característica principal va a ser que su presentación va a ser poliarticular, van a tener poliartritis. Va a ser simétrico, o sea, va a ir del lado derecho del cuerpo y del lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? ¿Compromiso sistémico? Sí, como lo han visto en el lupus y demás. Raynaud positivo, fenómeno Raynaud. Síndrome Sjögren en sobreposición, la mayoría de ellos, ¿sí? Entesitis, no. La entesitis es la inflamación de la zona de unión entre el tendón y el hueso. La entesis, prototipo, ejemplo, es la entesis que se encuentra aquí, en el tobillo. Es el tendón de Aquiles que se une al calcáneo, ¿sí? Esa zona de unión del tendón de Aquiles al calcáneo, ese límite se llama entesis. Este grupo de enfermedades de las EDTC no tienen entesitis, no hay dolor en esa zona. Dactilitis es el dedo en salchicha, dedo en línea, inflamado todo el dedo como si fuera una salchicha. Aquí no hay. La prevalencia o relación entre mujer y hombre, la CDTC es más frecuente en mujeres que en hombres. Factor reumatoide positivo, ANA positivo, todas tienen factor reumatoide positivo, todas tienen ANA positivo. La frecuencia obviamente varía en cada grupo.
El marcador inmunológico de todo este grupo es el HLA-DR4 más de la artritis reumatoide, es una característica principal, ¿sí? Y el HLA-B27 aquí es negativo. Ahora, en el patrón cero negativo, las espondiloartropatías cero negativas, ¿cómo se caracterizan? Porque su presentación de la artritis va a ser oligoarticular. No va a ser poli, sino va a ser oligoarticular. Aquí su presentación va a ser asimétrica. Va a ser solo de un lado el cuerpo, ¿sí? E irregular. Compromiso sistémico, sí va a haber compromiso, pero básicamente mucocutáneo y ocular. Fenómeno Raynaud va a estar ausente, sobreposición con Sjögren ausente, entesitis va a estar presente, dolor en la zona de entesis, dactilitis, va a haber dedos en salchicha, y es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Sí? Es la diferencia, fíjense, ¿ya? Factor reumatoide negativo, ANA negativo, HLA-DR4 negativo, lo que van a tener positivo es el HLA-B27, ¿sí? Y recuerden acá, esto quiero que lo coloquen en un post-it porque esto sí les va a guiar mucho para su caso clínico, porque ha venido como pregunta de examen. Esto de aquí es para la vida y para que puedan hacer discrepancias en un caso clínico, les va a ayudar bastante. Pero esto de aquí sí o sí lo ponen en un post-it. El marcador específico para la artritis reumatoide es el anti-CCP. Para el lupus es el anti-SMIT y el anti-DNADS. Para la esclerosis sistémica es el anti-SCL70 o topoisomerasa 1 y el anticentrómero. ¿Sí? Para el síndrome Sjögren es el SCA o anti-ROD o el SCB o anti-LA. Para la polimialgia y para la polimiositis y la dermatomiositis, es de la polimiositis es el JO1 y de la dermatomiositis es el MI2. La enfermedad mixta de tejido conectivo, su marcador es el anti-RNP. ¿Sí? Eso para que lo tengan ahí en un post-it separado. En reumatología, ustedes tienen que tener bastante en cuenta lo siguiente. Existen grandes imitadores, como quienes los tumores sólidos y los tumores hematológicos. Estos son las grandes imitadoras porque van a presentar los estigmas reumáticos que lo hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Quiénes son grandes imitadoras? La hepatitis B, la hepatitis C, la tuberculosis, ¿sí? El VIH a la cabeza, ¿sí? Por otro lado, las grandes imitadoras son la pseudogota, la gota y pseudogota. La exposición a drogas nos puede dar el lupus-like. El lupus-like es el lupus inducido por drogas. Por ejemplo, una droga que produce lupus-like es el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ya? Ustedes saben que el factor de los antifactor de necrosis tumoral alfa. Ustedes saben que el factor de necrosis tumoral alfa es una citoquina inflamatoria. Existen fármacos contra ellas, los anti-TNF, que se utiliza en algunas vasculitis y básicamente en la artritis reumatoide. ¿Ya? Y también en las espondiloartropatías seronegativas y otras enfermedades reumatológicas. También nos pueden producir lupus-like, ¿sí? Y otros como la endocarditis bacteriana subaguda a la cabeza, la tromboembolia pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa tienen que tener en cuenta? ¿Para qué nos los dice esto, doctora? Porque en las enfermedades reumatológicas, cuando ustedes están sospechando de enfermedad reumatológica, tienen que descartar todas estas patologías, porque puede ser que, que sea una enfermedad imitadora con características reumatológicas, ¿sí? Entonces tienen que pedir en su plan de trabajo todo lo que concierne a descubrir estas enfermedades. Ahora, en reumatología, lo más importante, y esto es para la vida, tienen que hacer seguimiento.
¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de sus pacientes, chicos, van a venir con dolores articulares. Todos. Hemos mencionado ya todas las enfermedades, un gran grupo de las enfermedades reumatológicas y todos vienen por dolores articulares. Al inicio ustedes van a sospechar que sea una artritis reumatoide, quizá por ahí un lupus, ¿sí? Y pueden hacer su diagnóstico temprano. Por ejemplo, doctora, ¿sabe qué? Tiene factor reumatoide positivo, tiene 2 articulaciones inflamadas y ya utilicé el criterio de clasificación ACR 2010 para artritis reumatoide temprana y ahorita no tiene otros síntomas sistémicos más que artritis, factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, entonces le estoy haciendo diagnóstico de artritis reumatoide. Perfecto. Hasta ahí, muy bien. Pero va a suceder 2 cosas, 3 cosas. O el paciente es una artritis reumatoide a secas y va a tenerlo toda la vida, o con el tiempo va a hacer compromiso sistémico. Va a aparecer una anemia hemolítica, va a aparecer trombocitopenia, va a aparecer rash malar, alopecia, y lo que creían que era ustedes una artritis reumatoide, en realidad siempre fue un lupus eritematoso sistémico. O otra posibilidad, tiene su paciente con artritis reumatoide bien diagnosticada y en el tiempo se agrega otra enfermedad, un síndrome de Sjögren. ¿Ya? Y en el tiempo también puede darles algunas infecciones, ¿sí? Pueden infectarse con hepatitis B y C, hay que estar alerta. Siempre es importante hacerle seguimiento en mi paciente reumatológico, ¿sí? Ahora, vamos a ver, de acuerdo al compromiso articular, cómo ustedes pueden clasificar a un paciente reumatológico. Examinan y encuentran, por ejemplo, una articulación inflamada, ¿cómo van a denominar a eso? De acuerdo al número de articulaciones afectadas. Cuando se afecta una articulación es monoartritis. Cuando se afecta a 2 a 4 articulaciones denominamos oligoartritis. Cuando se afecta más de 4 articulaciones, poliartritis. ¿Sí? Entonces, lo que aquí quiero que aprendan sí o sí y lo van a resaltar es esto de aquí. Oligoartritis. Si ustedes saben la definición de oligoartritis, ya por descarte van a saber lo otro. Oligoartritis compromete 2 a 4 articulaciones como las 24 horas al día, para que se acuerden. Mayor o igual a 5 es poli. 1 pues es mono, ¿sí? Ahora, en cuanto al tiempo, ¿cómo van a clasificar a un paciente reumatológico? Menos de 6 semanas es agudo, una enfermedad aguda. Más de 6 semanas es una enfermedad crónica, ¿sí? Las enfermedades de patrón cero positivo y cero negativo son crónicas, no son agudas, ¿ya? O sea, es tiempo de enfermedad mayor o igual a 6 semanas. Distribución del compromiso, tienen que ver si es simétrico o si es asimétrico. Asimétrico es cuando abarca tanto el lado derecho como el lado izquierdo del cuerpo. O sea, por ejemplo, abarca hombro derecho, hombro izquierdo, codo derecho, codo izquierdo, muñeca derecha, muñeca izquierda, cadera derecha, cadera izquierda, tobillo derecho, tobillo izquierdo y rodilla derecha, por ejemplo. ¿Cuánto es simétrico? Cuando el más del 50%, aquí miren, un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, más del 50% abarca tanto el lado derecho del cuerpo como el izquierdo. Pues doctora, ahí hay un asimétrico, sí, pero la mayoría son simétricas, entonces corresponde a un patrón simétrico. Asimétrico es cuando solo, por ejemplo, se presenta de un lado del cuerpo. Cuando más del 50% es asimétrico, solo de un lado del cuerpo. Puede ser derecho o izquierdo. ¿Sí? Como se dan cuenta, el patrón simétrico se da en la CDTC, ¿sí? En este grupo de enfermedades. Y patrón asimétrico se da en las espondiloartropatías seronegativas, ¿sí? Ahora, hablando de articulaciones pequeñas, la simetría se da por grupo. Por ejemplo,
aquí, si solo afecta estas dos metacarpofalángicas, esto se ha movido ahí, se dan cuenta que es la tercera y la cuarta. Aquí es la segunda y la cuarta. Doctor, ¿es asimétrico? No, no es asimétrico. Basta que sea una del grupo de las metacarpofalángicas con otra de las metacarpofalángicas. Se habla de grupo. Aquí en interfalángicas proximales. Aquí ven uno de acá y otra aquí. No se equiparan, no son las mismas articulaciones, pero llamamos que es simétrico. ¿Sí? Hablamos de simetría en articulaciones pequeñas cuando hay compromiso de grupo articular, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales, ¿no? ¿Ya? Ahora, algo importantísimo, chicos. Esto es simetría global, pero hay simetría también articular. Esto es una radiografía de rodillas y si nosotros queremos hablar de simetría, trazamos una línea imaginaria como esta línea azul y vemos si hay pinzamiento aquí o si hay pinzamiento acá. Cuando el pinzamiento es de ambos lados, se va a tratar de una enfermedad sistémica porque la enfermedad ataca por igual a todas las zonas. Cuando el pinzamiento solo es de una zona, se va a tratar de una enfermedad degenerativa, por lo general. Degenerativa, por ejemplo, una artrosis, ¿sí? Ahora, aquí les hice un resumen. Voy a mover esto. La artritis reumatoide es una enfermedad, ya saben, según la definición, poliartritis simétrica, aditiva, sí, va a ser aditiva, patrón, aditivo, patrón de compromiso, aquí olvidé decirles. Compromiso, patrón de compromiso va a ser aditivo o migratorio. El migratorio es característica de las artritis por neoplasias y el aditivo de la CDTC. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad como pertenece a las EDTC, poliarticular simétrico aditivo, que va a comprometer muñeca, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Respeta interfalángicas distales. ¿Sí? Respeta interfalángicas distales. ¿Cómo lo diferencian con la artrosis? La artrosis compromete interfalángica proximal, distal, la primera carpo metacarpiana, respeta metacarpofalángicas, ¿sí? Respeta metacarpofalángicas. Las espondiloartropatías seronegativas. En todo este grupo, todas las 5 que están aquí, tienen dedo en salchicha, ¿sí? Unas más que otras. Afecta interfalángicas distales. Por eso se diferencian con este grupo de la artritis. Aquí respeta interfalángicas distales, aquí no respeta interfalángicas distales. Y está incluido o compromete las interfalángicas distales en mayor proporción que las metacarpofalángicas y son asimétricas, ¿sí? Mira, este grupo es simétrico y este otro grupo es asimétrico. Dentro de este grupo de las espondiloartropatías seronegativas está la artritis psoriásica, como ustedes bien saben. Y su característica principal de la artritis psoriásica, ya saben que aparece el dedo en salchicha, que es la inflamación de 3 articulaciones en línea, ¿sí? De todo ese grupo, esa es la característica, pero en la que más se presenta es, de todas ellas, en vez que la espondilitis anquilosante, reactiva y la asociada enfermedad inflamatoria intestinal, la que más presenta es la artritis psoriásica. ¿Sí, chicos? Ahora, por otro lado, quiero aquí añadir que hay enfermedades reumatológicas que solo afecta la zona axial y algunas periféricas y otras solo afectan zona periférica. ¿Cuáles son esas? Las EDTC por lo general solo afectan zonas periféricas. ¿Qué quiere decir? Hombros, muñeca, todo lo que es periférico, ¿sí? Y las espondiloartropatías seronegativas comprometen todo, tanto axial como periféricas. ¿Sí? Eso lo tienen que tener bien en claro para su caso clínico. Sigamos. Aquí.
Listo. Aquí. Marcadores inmunológicos. Aquí les quiero hacer recordar algo. El ANA y el factor reumatoide son positivos en toda la CDTC. Enfermedades difusas de tejido conectivo, que ya saben ustedes cuáles son, ¿sí? Y también el ANA es positivo en el 3% de la población normal. Si mi paciente no tiene clínica de nada, está totalmente asintomático, pues no pasa nada. Solo cobra importancia cuando tu paciente empieza a tener una clínica, un síntoma. Y el factor reumatoide es positivo en el 5% de la población normal, ¿sí? Y ambos también están presentes en los ancianos. Si no tienen clínica, pues no cobra importancia. Y obviamente, como ya saben, en las enfermedades infecciosas, las grandes imitadoras. En todas las enfermedades, acá mejor vamos a poner en las imitadoras. Claro, con especificaciones especiales, pero tienen que tener en cuenta ello para hacer el diagnóstico, ¿sí? Ahora, vamos a ver los marcadores inmunológicos, también lo tienen que tener en un POSIT, esto sí o sí, aparte. ¿Cuáles son los marcadores específicos para artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, ¿sí? Enfermedad mixta de tejido conectivo, miopatías inflamatorias idiopáticas y el lupus-like. ¿Ya? Marcadores específicos. Ya saben que el ANA y el factor reumatoide serán sensibles, pero no son específicos. Entonces, ¿cuál es el marcador específico para la artritis reumatoide? Es el anti-CCP, ¿sí? Doctor, entonces, ¿cómo diferencio entre el anti-CCP y en cuanto a sensibilidad y especificidad el anti-CCP con el factor reumatoide? Esto quiero que recuerden porque ha venido en examen. El factor reumatoide tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad del 90%. El anti-CCP tiene una sensibilidad del 90% frente a una especificidad del 99%, ¿sí? Aunque esta sensibilidad de acá varía desde 76 y aquí desde 74, dependiendo del estudio. Pero lo que yo quiero que se aprendan son estos valores como mnemotecnia, ¿sí? ¿Ya? Y lo que quiero que sepan de ahora en adelante, siempre que les pregunten cuál es más sensible y cuál es más específico, siempre va a ganar el anti-CCP. Es más sensible y es más específico, ¿sí? Claro que por muchos años desde siempre, el factor reumatoide fue un marcador importante para hallar el diagnóstico de artritis reumatoide. Hasta ahora lo sigue siendo, pero si me hablan de sensibilidad y especificidad, pues uso el anti-CCP, ¿sí? Ahora, marcadores específicos para el lupus es el anti-SMIT y es el anti-DNADS. ¿Sí? Esto en el 30% de los pacientes y esto en el 70% de los pacientes. Marcadores específicos para la esclerosis sistémica. Ustedes saben que existe dos tipos de esclerosis sistémica, una que es la difusa y una que es la limitada. Su marcador para la difusa específica es el anti-SCL70 y de la limitada es el anticentrómero. Centrómero delimitado, ¿sí? Y difusa es mayor compromiso anti-SCL70, para que más o menos se acuerden, ¿sí? Síndrome de Sjögren o enfermedad de Sjögren, ¿sí? Su marcador específico es el anti-RO y el anti-LA, ¿sí? Aquí, de la enfermedad mixta de tejido conectivo, es el U1
anti-U1-RNP. De las miopatías de la polimiositis, y de la dermatomiositis. De la polimiositis es el anti-Jo1 y de la dermatomiositis es el anti-Mi2, ¿sí? Y del lupus-like o lupus inducido por drogas es el anti-histonas. Esto sí, por favor, chicos, quiero que lo separen en un post-it para que lo lean 2 días antes de su examen, ¿sí? Porque les va a guiar bastante para poder hacer un diagnóstico de su caso clínico, porque a veces les ponen muchos datos y lo único que les ayuda es sabiendo estos pequeños marcadores inmunológicos. Ahora, hablemos de membrana sinovial. Esto también es muy importante. ¿Ya? En cuanto a membrana sinovial, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La membrana sinovial tiene 2 capas, una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial, aquí en esta capa superficial se va a caracterizar porque están los sinoviocitos. Sinoviocitos, ¿sí? Ahora, quiero que sepan como cultura general, no sé si les ven en el examen, pero la membrana sinovial deriva de la hoja lateral del mesodermo. Quizá por ahí para embriología. Hoja lateral del mesodermo. Ahora, como les decía, existen sinoviocitos. Entonces, ¿cuáles son esos sinoviocitos? Son células. ¿Qué tipos de células? Vamos a ver los tipos celulares de la sinovia. Por un lado. Por otro lado, vamos a ver que la sinovia, la membrana sinovial, se va a encontrar en las articulaciones diartrodiales. ¿Cuáles son esas articulaciones? Son las articulaciones que su característica son que tienen sinovia. ¿Dónde más van a encontrar membrana sinovial? En las vainas tendinosas, en las vainas de los tendones, la membrana que cubre los tendones, vaina de los tendones. ¿Y dónde más? En las bursas, ahí también van a encontrar membrana sinovial. Y por otro lado, la membrana sinovial va a tener funciones, que lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Entonces, aquí, de los tipos celulares, existen básicamente 2 tipos celulares. Tipo A y tipo B. Mejor más chiquito, ¿ya? Tipo A y tipo B. Entonces, existen 2 tipos de células en la sinovia. La sinovia va a ser una capa. Uno va a ser tipo A y otro va a ser tipo B. Uno va a ser tipo A y otro va a ser tipo B, ¿sí? Tipo A y así sucesivamente, ¿sí? ¿Quiénes son las células del tipo A? Las células del tipo A son los sinoviocitos macrofágicos, van a ser macrófagos. Y las del tipo B van a ser sinoviocitos fibroblásticos. Las del tipo A van a corresponder del 10 al 20% de la membrana sinovial. El tipo B va a corresponder al 80%
de la membrana sinovial, ¿sí? Entonces, si les preguntaran por ahí, ¿cuál es el tipo celular más frecuente en la membrana sinovial? Son las células fibroblásticas. Son los sinoviocitos tipo B fibroblásticos, ¿sí? Sinoviocitos. Y aquí vamos a escribir nuevamente. Los sinoviocitos macrofágicos van a derivar de la médula ósea, ¿sí? Del monocito, específicamente del monocito. En cambio, el tipo B, los sinoviocitos fibroblásticos, van a derivar del mesodermo. ¿Ya? Ahora, vayamos al otro lado. La membrana sinovial tiene funciones muy importantes. Una de ellas es nutrir. Otra es de defensa. Ya saben por qué, porque tiene células macrofágicas. ¿Sí? Y la otra es lubricación. ¿Por qué cumple la función de lubricación? Porque produce, la membrana sinovial produce líquido sinovial. Líquido sinovial. ¿Y qué es el líquido sinovial? En realidad el líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma. Pero tiene una característica especial. Carece, no tiene factores de coagulación. Otra característica de la membrana sinovial y otra función en realidad es regulación de la presión y temperatura de la articulación. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. Eso de la membrana sinovial. Ahora, sabiendo que la membrana sinovial produce líquido sinovial, lubricación porque produce el líquido sinovial, vamos a hablar aquí brevemente del líquido sinovial. Es muy importante esta parte. Según la clasificación de Ropes y Bauer, en realidad es una clasificación bien antigua, pero es muy útil. Es una publicación que se dio en 1953 en la Universidad de Harvard y que nos es útil hasta ahora, ¿ya? Clasifican al líquido sinovial para descartar enfermedades de acuerdo al recuento celular. Aquí lo clasifican de normal, líquido sinovial normal, líquido sinovial tipo 1, líquido sinovial tipo 2 y líquido sinovial tipo 3. El tipo 1 también es llamado no inflamatorio. El tipo 2 es el inflamatorio. Y el tipo 3 es el séptico. Esto sí o sí, chicos, se lo tienen que sacar también en un POSIT, ¿sí? Porque esto sí o sí les va a venir en el examen, porque una de las preguntas más, uno de los temas más preguntados es artritis séptica y todas las CDTC, y todas ellas se van a diferenciar justamente por esta clasificación de líquido sinovial. Entonces, aquí atentos. Líquido sinovial normal cuando hay un recuento celular de leucocitos menos de 200. Tipo 1 cuando el conteo va de 200 a 2000. Tipo 2 cuando va de 2000 a
a 50.000. Y tipo 3 cuando es más de 50.000. De aquí lo que yo quiero que sí o sí lo subrayen, ¿sí? Es el tipo inflamatorio y el normal. ¿Sí? ¿Por qué? En su caso clínico que les va a venir, les van a hacer un juego con este recuento celular. Siempre ha venido así y no va a dejar de venir así. Si ustedes saben este conteo, pues rápidamente van a poder contestar su pregunta. Y en este grupo, ¿por qué quiero que resalten y aprendan de memoria 2.000 y 50.000? ¿Por qué? Porque menos de 2.000 va a ser no inflamatorio o normal, dependiendo su caso clínico, y más de 50.000 va a ser séptico. Y en este grupo van a estar todas las enfermedades inflamatorias de reumatología, espondiloartropatías seronegativas, las EDTC, la artropatía por cristales, las vasculitis, ¿sí? Si ustedes saben esto, pues van a poder rápidamente agrupar y a la característica adicional estigma, más el estigma reumático que tiene cada uno, pues van a hacer un diagnóstico mucho más rápido, ¿sí? Y ahora, otro dato importantísimo antes de pasar a la otra diapositiva. Toda monoartritis, esto sí quiero que tienen que tener en cuenta, monoartritis, es séptica hasta demostrar lo contrario. Si su paciente viene con artritis de rodilla, la rodilla hinchada, ustedes tienen que decir, es séptica. ¿Por qué, doctora, tiene que ser séptica? Si puede ser una espondiloartropatía seronegativa, una EDTC, ¿por qué? Existe esta premisa por algo muy importante. La artritis séptica, como ustedes saben, la causa más frecuente es el estafilococo aureus. Esta bacteria es muy virulento. Daña la articulación en las 6 primeras horas. Primero se pierde el brillo del cartílago a las 6 horas y a las 24 horas ya la erosionó al cartílago y al hueso. Y por lo tanto, por más que ustedes le den un tratamiento, va a quedar secuela. Esa rodilla va a quedar anquilosada o con artrosis de rodilla. Y como da jóvenes, pues si no actuamos nosotros a tiempo, porque tenemos la posibilidad de actuar a tiempo, ese paciente va a tener mucha comorbilidad, va a tener déficit. Uno, va a tener baja calidad de vida y otro, su autoestima va a bajar. Entonces vamos a generar alta carga emocional. ¿Cuándo podemos actuar a tiempo? ¿Sí? Entonces, mientras ustedes no me demuestren que no es séptica, ese paciente no se va de alta. Todo paciente que llegue a emergencia con una monoartritis, aumento de rodilla en una articulación, es séptica hasta demostrar lo contrario. ¿Qué es lo que deben hacer? Uno, hospitalizarlo para hacer estudio de líquido sinovial. ¿Cómo se hace el estudio de líquido sinovial? Con artrocentesis. Tienen que sacar el líquido sinovial. Y doctora, ¿qué hago con ese líquido? Si me está diciendo que lo tengo que estudiar, ¿qué estudio le voy a hacer? Le vas a hacer 5 estudios. Las 3C, ¿sí? La regla de las 3C. Le vas a pedir el BK, porque somos un país endémico en TV, y también le vas a pedir el GRAM. Son 5 cosas mínimas, si tú quieres le puedes pedir más cosas, pero mínimo esas 5 cosas a ese líquido que estás extrayendo. Lo vas a mandar al laboratorio y ese líquido va a ser medio amarillito, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero, recuento celular. ¿Cuál es el recuento celular, doctora? Es la clasificación de López y Bauer. Si ese recuento celular está en 3.000, 40.000, es inflamatorio. Entonces, ya, o es una espondiloartropatía seronegativa, una DTC o todas estas posibilidades. Si sale mayor a 50.000, es séptica. Qué bueno que la hospitalicé, qué bueno que la dejé acá, porque tengo que darle inmediatamente tratamiento, ¿ya? Entonces, recuento celular.
le pido el recuento celular. Segundo, lo mando a cultivar porque puede ser cualquier germen común, Staphylococcus aureus a la cabeza. Pido cristales porque ya saben que los cristales son las glandes imitadoras, ¿sí? Imitan cualquier enfermedad, así que mejor verifico si este líquido no tiene cristal. Si tiene cristal, urato monosódico, estaré detectando gota, por ejemplo, ¿no? Beca, le pido beca porque somos un país endémico, pero beca más van a sospechar de una tuberculosis. Esto estoy hablando de una monoartritis aguda. Van a sospechar de tuberculosis y de brucela cuando sea una monoartritis crónica. Y el gram va a salir gram positivo, gram negativo, que nos va a servir para iniciar el antibiótico. Ustedes, como esto a veces el cultivo puede demorar de 3 a 5 días, con el GRAM se pueden ayudar y pueden dar el tratamiento empírico desde el inicio. Apenas le sacan el líquido, ya deben estar decidiendo qué antibiótico van a dar y eso se decide de acuerdo a la teoría que vamos a hacer de artritis séptica, que ya lo deben haber escuchado quizá antes en la fase 1. ¿Sí? Listo. Eso es todo en cuanto al líquido sinovial y vamos a hablar de factor reumatoide. Aquí también, chicos, quiero que tomen en cuenta algo. Esto es muy importante porque también ha venido en examen muchas veces. Aquí quiero que recuerden que existe, recordar que existe inmunoglobulina A, que existe la inmunoglobulina D, E y G, D, ¿ya? Y la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina A es dimérica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está, bueno, lo conforman dos moléculas. La inmunoglobulina D, E y G, por lo general, lo van a conformar solo una molécula, ¿ya? No sé dibujar muy bien, pero ahí son monoméricas, por así decirlo. Por lo general, monoméricas. Y la inmunoglobulina M, ¿sí? Su característica va a ser que no va a ser monomérica, le gusta estar en grupo, ¿sí? Va a ser pentamérica, va a ser un pentámero, ¿sí? La inmunoglobulina M es una inmunoglobulina bien pesada, muy grande, ¿ya? Ahora, esto para que recuerden. Otra cosa que quiero que recuerden es lo siguiente. Estoy en realidad dibujando una inmunoglobulina en general, para recordar un poquito las partes, porque ha venido en examen de admisión. Vamos a dibujarle de colores para que más o menos se guíen ustedes. ¿Ya? Entonces, estas son las llamadas cadenas ligeras. Son las llamadas cadenas ligeras. ¿Ya? Tanto el azul como el rojito van a ser las cadenas constantes, ¿sí? Fracción constante, ¿ya? Y por otro lado, vamos a tener, voy a ponerlo en azul. Estas zonas de acá van a ser las regiones hipervariables. ¿Ya? Y por otro lado van a tener que estas dos grandes y estas dos pequeñitas son las cadenas ligeras, esto va a ser las cadenas pesadas. Eso recordando un poco, ¿ya? Ahora,
¿Qué es el factor reumatoide? Aquí lo vamos a colocar mejor en rojito porque eso se ha venido en examen. El factor reumatoide es una inmunoglobulina M, es bien grande, que va contra la fracción FC, fracción constante a este lado, más o menos por ahí, de una inmunoglobulina G. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Van a dibujar, por aquí vamos a dibujar, ¿no? Una inmunoglobulina G, vamos a dibujarla más larguita. Y por acá de estar, se va a adherir por ahí. El factor reumatoide es pentamérico. Mira, aquí hay una inmunoglobulina M, todas son M's, ¿ya? Pero le gusta agruparse. Entonces, es pentamérico. Este es una inmunoglobulina M que se va a unir contra la fracción FC de una inmunoglobulina G. No se olviden, fracción constante de una inmunoglobulina G. ¿Sí? Siempre juntas. Ya, esto ha venido en pregunta de examen, así que sí o sí se lo tienen que saber. Avanzamos un poquito y aquí en el ANCA, ya casi terminando bases en reumatología que sí o sí se lo tienen que saber. ¿Ya? Aquí en la parte de ANCA, ustedes saben que el ANCA, vamos a escribirlo aquí, el ANCA es un anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo. ¿Sí? Que generalmente son inmunoglobulina G, por lo general, que va dirigido, que se dirigen contra el antígeno del citoplasma que se encuentra en el neutrófilo. Ya se va contra ellos. Y algo muy importantísimo, y lo vamos a colocar en rojo, es un marcador de las vasculitis de vaso pequeño. Y lo hablamos al inicio, vasculitis de vaso pequeño son dos tipos, asociado a ANCA y no asociado a ANCA. Obviamente de esto es los de asociado a ANCA. Y existe dos tipos de ANCA, un ANCA C y un ANCA P. El ANCA C es citoplasmático y el ANCA P es perinuclear. ¿Cómo los diferencio? Acá vamos a dibujar, y quiero que más o menos, voy a dibujar un neutrófilo, ya saben que es polinucleado ahí, ¿sí? Y voy a dibujar por un lado los antígenos perinucleares, esto es el núcleo, ¿no es cierto? Voy a dibujar los perinucleares aquí, en verde. Ahí están los antígenos perinucleares. Como ejemplo, acá voy a poner, es un antígeno que se llama mieloperoxidasa. Es el MPO,
mieloperoxidasa. Es el llamado ANCA, en realidad el perinuclear, ¿ya? El perinuclear. Ahora, por otro lado, tengo otros antígenos, ya no son perinucleares, sino son citoplasmáticos, ¿ya? Por un lado vamos a tener estos antígenos que se llama proteinasa, proteinasa 3. El 3 se denomina C, que es citoplasmático, ¿ya? Entonces, los anticuerpos son inmunoglobulina G, les dije, van a ir contra estos antígenos, ¿sí? Ahora, ¿cómo las vamos a diferenciar en cuanto a inmunofluorescencia cuando las estudiamos? Estos anticuerpos, por ejemplo, aquí vamos a tener el ANCA-C. Cuando se marque vamos a tener esto. Mejor voy a dibujar del mismo color para que no se confundan. Voy a dibujar mi neutrófilo, ¿sí? El mismo. ¿Sí? Por otro lado voy a volver a dibujar otro neutrófilo. ¿Sí? Y voy a dibujar aquí sus antígenos perinucleares. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por un lado tengo al ANCA-C y por otro lado tengo al ANCA-P. ¿Cómo se va a marcar el ANCA-C? El ANCA-C, como su antígeno va a estar en el citoplasma, van a ver que cuando ustedes hagan estudio de inmunofluorescencia, van a ver una célula así. Bien fluorescente, pero a nivel citoplasmático. Todo el citoplasma va a brillar. Es fluorescente. ¿Sí? Ahora, en el caso de un ANCA-P, la fluorescencia va a ser solo perinuclear. Van a ver una fluorescencia así. Ahora, ¿para qué esto es importante, doctora? Esto es importante por lo siguiente, ¿sí? Y lo van a poner quizá en rojo aquí. Como ya les dije, son marcadores de la vasculitis. El ANCA-C es marcador de la vasculitis de Wegener. Granulomatosis con poliangiitis, ya saben que es su sinónimo. Y el ANCA-P es marcador, bueno, es más sensible para la PAM con N, la poliangiitis microscópica y también de la Chur-Strauss. ¿Sí? Pero algo muy detalle, si bien es cierto, es bastante sensible el ANCA-C para la Wegener, ustedes saben que la enfermedad de Wegener o vasculitis de Wegener se caracteriza por cavidades en los pulmones, en la nariz, eso lo van a ver en la parte teórica. Cavidades, solo para su mnemotecnia, ¿ya? Cavidades, y ya saben que las cavidades están asociadas a la C del ANCA citoplasmático, solo como mnemotecnia, ¿sí? Y el ANCA-P perinuclear de mieloperoxidasa, ¿sí? A las otras dos vasculitis asociadas a ANCA, a la PAM y a la de Schur-Strauss. Pero quiero que tengan en cuenta que eso es para ustedes. En el examen le van a preguntar lo clásico, pero estas tres vasculitis pueden tener ANCA-C y ANCA-P positivos, solo que más sensibles es como les estoy poniendo aquí. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, vayamos a lo que son las preguntas. Vamos a mover esto. Método de diagnóstico de elección ante una monoartritis aguda. ¿Qué es lo que hacen? Estudio de líquido sinovial.
Estudio del líquido sinovial. ¿Y qué cosa hacen? Artrocentesis. Vamos a la siguiente pregunta. Un líquido sinovial opaco, ¿ya? El líquido sinovial normalmente es claro, transparente. Puedes leer tras luz cuando tú le pones en un vasito, ¿sí? No es opaco, sino es cristalino, pero es amarillo. Amarillo claro y es viscoso, tiene filancia. Ahora veamos aquí la pregunta. Un líquido sinovial opaco, quiere decir que ya no es normal. Muy poco viscoso, tampoco es normal, porque lo normal es que sea viscoso. Con glucosa baja, ya les había dicho que es un ultrafiltrado del plasma, debería tener la misma cantidad de glucosa que el plasma. Proteínas muy altas y recuento celular es más de 50.000. ¿Qué tipo de líquido es? Es líquido, es característico de, en primer lugar, esto es un líquido séptico. Y esto es característica de una artritis séptica. Líquido sinovial, la siguiente pregunta. Líquido sinovial claro, viscosidad elevada, poca celularidad, menos de 3.000 te ponen. Menos de 3.000, entonces coge un poquito de inflamatorio, pero puede ser no inflamatorio o normal, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dato más te dan. Con glucosa y proteínas normales. Si en sus claves está no inflamatorio, colocan no inflamatorio, que es el tipo 2, ¿no es cierto? Perdón, que es el tipo 1, no inflamatorio. Ya saben que el no inflamatorio va de 200 a 2000. Y el normal, porque puede ser normal también, menor a 200, dependiendo que venga en sus claves, ¿sí? Un líquido sinovial amarillo, poco viscoso, con glucosa normal, proteínas altas, entre 3.000 y 50.000. Esto va entre 2.000, acuérdense, y 50.000. Esto era tipo, y está dentro de ese rango, es tipo inflamatorio. ¿Ya ves? Vienen muchas preguntas de esto, sabiendo solo el recuento pueden responder. Ahora, el factor reumatoide, ya saben que es una inmunoglobulina M, ¿sí? Ya han visto que es bien grande. Normalmente inmunoglobulina M que va dirigido contra la fracción FC de una inmunoglobulina G, ¿sí? Que va contra la inmunoglobulina G. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que se caracterizan por... Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan con el frío. Más o menos a una temperatura de 4 grados Celsius. ¿Y qué pasa? También se puede, así como precipitan, también se vuelven a disolver. Se disuelven disolver por calentamiento. ¿Sí? Y doctora, ¿por qué es importante las crioglobulinas? Las crioglobulinas, en realidad, están asociadas tanto al mieloma múltiple como a la hepatitis C, ¿sí? Pero ¿cuándo están asociadas? Cuando desarrollan una enfermedad, en realidad una vasculitis crioglobulinémica. La vasculitis crioglobulinémica está asociado al mieloma múltiple y la hepatitis C. ¿Cómo diagnosticas tú vasculitis crioglobulinémica? Con esta triada, ¿ya? Púrpura, artralgia, tu paciente va a tener púrpura, artralgia y mialgia. Y obviamente a la exposición de frío va a ser esas lesiones purpúricas en los dedos. A esto nosotros llamamos triada de Meltzer. ¿Sí? Meltzer. Listo, chicos. Los anticuerpos más específicos para lupus, ¿cuáles son? Y lo dijimos, el anti-DNA doble cadena, DS, y el anti-Smith. Esto en una sensibilidad de 70% y esto 30%. ¿Sí?
La presencia de ANCA-C es muy específica, ya saben, ANCA-C, citoplasmático, cavidades. ¿Quiénes tienen cavidades? De las 3 vasculitis que está asociado a ANCA, la que tiene es la de Wegener. O su otro nombre, granulomatosis con poliangiitis. Es muy específica hasta un 95% y es sensible hasta un 88%. ¿Ya, chicos? Listo, chicos. Hemos acabado bases en reumatología. Cualquier duda que tengan, estoy dispuesta a responderles. Me envían un correo o me envían un audio, una escritura